Saludos, en esta ocasión estudiaremos las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Lo primero que vamos a reconocer de los aminoácidos es su estructura química general. ¿Sí? Todos los aminoácidos están compuestos por un grupo carboxi o un grupo ácido, un grupo amino, un carbono unido a un hidrógeno y un carbono unido a una cadena radical. ¿Sí? Todos los aminoácidos están compuestos por tienen dentro de su estructura química estos componentes: un grupo carboxi, un grupo amino, un carbono central que está unido a todos los cuatro grupos, que son el amino, el carboxi, el hidrógeno y la que llamamos cadena radical. Existen componentes de la estructura química que son factores comunes entre todos los aminoácidos, que son básicamente el grupo carboxi, el grupo amino y la unión con el hidrógeno. La fracción variable de la estructura de los aminoácidos es esta, la que representamos acá como R. Puesto que allí puede ir cualquier cadena radical o cadena de compuestos orgánicos. Entonces es importante reconocer que todos los aminoácidos van a tener, entonces de allí se deriva su nombre, un grupo amino y un grupo ácido. Pues con base a esto, los aminoácidos tienen propiedades ácido-básicas, ¿cierto? Asociadas tanto al grupo amino, que normalmente son base, y asociadas al grupo carboxilo, que normalmente son ácidos. Pues hombre, ambos grupos funcionales, voy a borrar acá, ambos grupos funcionales, como tienen propiedades ácido-bases, pues tienen un factor de pKa asociado a la condición del pH que induce equilibrio de ionización de ambos grupos funcionales, ¿cierto? Entonces tenemos acá y aquí tenemos entonces aquí vemos pues reflejada como la propiedad básica del grupo amino, y aquí vemos reflejada la propiedad ácida del grupo carboxi, ¿sí? Ambos grupos, siendo el amino una base y el grupo carboxi un ácido, tienen un factor que determina su disociación llamado Kb para la base y Ka para el ácido, ¿cierto? Y que existe un pH al cual estos componentes alcanzan un equilibrio en su disociación, y esto se conoce como pKb o pKa, que se representa matemáticamente como el logaritmo negativo de Kb o el logaritmo negativo de Ka. Eso lo vimos pues cuando hablábamos de cada grupo en separado, ¿sí? Ahora, entonces, obviamente los aminoácidos van a tener las propiedades ácidas del grupo carboxilo y las propiedades básicas del grupo amino, todos los aminoácidos. En términos generales, estas sustancias van a tener un pKa, el grupo ácido va a tener un pKa de 2.34 y el segundo pK, que es el pKb del grupo amino, está alrededor de 9.6, ¿sí? Quiere decir que el ácido, o sea, el grupo ácido en los aminoácidos funciona como un ácido fuerte,
Y el grupo amino funciona como una base débil, puesto que los factores de pK son muy bajitos para el grupo ácido y altos para el grupo básico. Sin embargo, pues como son ácidos orgánicos, son mucho más débiles que los otros tipos de ácidos conocidos, ¿sí? Entonces, además de esto, pues existe una condición asociada a estos grupos funcionales y también dependiendo de la cadena radical. En este caso, como vemos en la figura, tenemos un aminoácido llamado glicina. La cadena radical de la glicina es un hidrógeno. Entonces, como vemos acá, este carbono central sería este, tiene 2 hidrógenos. Entonces, en este caso, la glicina no tiene dentro de su cadena radical componentes que puedan ionizarse, ni componentes que puedan funcionar como ácidos o bases. Por lo tanto, entonces, el aminoácido glicina tendrá los factores pKa para el grupo ácido, que vemos acá, pK1, y tendrá el factor de pK para el grupo amino, que vemos acá, ¿cierto? Como pK2. Ambos grupos, ¿sí? Aquí representamos el grupo ácido y aquí el grupo amino. Ambos grupos, pues, permiten que el aminoácido, dependiendo de los pHs donde se encuentre, adquiera cargas parciales o adquiera una condición de neutralidad, ¿sí? Voy a borrar las figuras que tenemos acá y vamos a concentrarnos en los grupos funcionales. Si nosotros observamos este aminoácido, que es la glicina, y está en un pH muy bajito, donde la cantidad, voy a representar a los protones como H+, como cargas positivas. Entonces, donde la cantidad de protones es muy alta, por lo tanto el pH es muy bajo, pues el grupo amino va a captar los protones, o sea, el equilibrio de el grupo amino estaría en este sentido, a formar el grupo NH3. ¿Y qué va a pasar con el grupo carboxi? Pues su fuerza de disociación también va a estar reducida y va a estar máximamente protronado. Esto va a condicionar a que el aminoácido tenga una carga neta positiva. Sin embargo, cuando se aplica en un pH neutro, aproximadamente de 5.97, es lo que nos dice esta tabla, se alcanza una condición conocida como punto isoeléctrico. Es el pH en el cual el aminoácido adquiere una conformación llamada suiterión. En esta forma el aminoácido estaría como un catión. Este es el punto donde lo tendríamos como un catión en la gráfica, ¿cierto? En pHs bajos. Ahora, cuando entra a pHs un poco más neutro, en este caso estamos hablando de 5.97, vuelvo y les digo, va a variar dependiente de lo que haya aquí en cada aminoácido. En este caso, entonces, podemos observar que en 5.97 el aminoácido tiene una condición suiteriónica. ¿Cuál es esa condición suiteriónica? Pues en esa condición suiteriónica, el grupo amino está básicamente en el máximo estado de protonación, como lo vemos acá. O sea, todavía el medio no induce la liberación de protones, todavía no está funcionando como un ácido, sino que funciona como una base, ¿sí? Y en el caso del grupo carboxilo, tenemos el desplazamiento de la ecuación en este sentido, donde el grupo carboxilo está funcionando como un ácido. Y por lo tanto está formando su base disociada, ¿sí? Que tiene una carga neta negativa.
Entonces podemos observar que hay una distribución de cargas y el aminoácido tiene una carga neutra, puesto que el grupo amino está en su máximo estado de protonación y el grupo carboxilo está liberando o tiene su configuración en la que está como la base disociada o ha liberado el protón. En la otra condición, que es esta, ¿cierto? Donde pues vamos a obtener un anión, pues el anión se va a conformar básicamente en todo esto que estoy representando acá. El anión va a ser pues cuando el grupo amino empiece a liberar sus protones, pues el grupo amino tiene la condición de liberar 2 protones desde este estado, pasando por NH2 y llegando a NH, ¿cierto? En esta primera etapa libera un protón y en esta segunda etapa libera otro protón. En este caso, pues entonces el aminoácido pierde las cargas, o sea, el grupo nitrogenado está en la máxima condición de liberación de protones y el grupo carboxilo también. Entonces, pues básicamente lo que vamos a tener acá es un medio lleno de hidroxilos que se representan como cargas negativas, que induce o hace que los grupos funcionales amino y carboxi liberen sus protones al máximo cada uno y esto se traduzca con una carga neta negativa sobre la estructura del aminoácido. Entonces podemos representar que todos los aminoácidos van a tener 2 factores pK, uno para el grupo amino, otro para el grupo carboxilo. En términos generales, los factores de pK para el grupo amino y carboxilo de los aminoácidos van a ser alrededor de 2.2 y 2.5 para el grupo carboxi, y para el grupo amino está entre unos 8.7 incluso 11.3, ¿sí? Obviamente va a cambiar dependiendo de lo que haya en la cadena radical, ¿sí? Ahora, existen unos aminoácidos que pueden tener un tercer pK asociado a la cadena radical, ¿sí? Recordemos y entendamos muy bien el componente que significa este factor de pKa o de pK, ¿sí? Recuerden que sería pKb para el grupo amino, pKa para el grupo ácido. Si nosotros observamos acá en medios muy ácidos, donde tenemos por debajo de este punto, en medios muy ácidos, entonces pues el 100% de las estructuras tienen esta configuración. Pero cuando llegamos a un pKa de 2.34, el 50% de las estructuras del aminoácido glicina estarían en la forma de catión y el 50% de las estructuras estarían en la forma suiterión. Ahora, cuando entramos a un pKa, cuando entramos a un punto isoeléctrico, que es un pH de 5.97, quiere decir que en este pH el 100% de las estructuras del aminoácido están en la forma suiteriónica. Y cuando entramos o ponemos este aminoácido en una solución que tenga un pH de 9.6, quiere decir que el 50% de las formas están como suiterión y el 50% están
como un anión. O sea que el factor pK nos está determinando o nos está indicando el pH en el cual los grupos ácido-base alcanzan equilibrio de disociación. El equilibrio de disociación para el grupo carboxilo se está dando alrededor de un pH 2.34. Para el grupo amino el equilibrio de disociación se está dando a un pH de 9.6. Y pues basado en estos dos aparece la condición del punto isoeléctrico, ¿sí? Donde pues se va a determinar la condición o el pH en el cual la conformación del aminoácido es neutra o conocida como su iterión. Para determinar el punto isoeléctrico de un aminoácido se tienen en cuenta básicamente pK1 más pK2, perdón, voy a borrar acá, pK1 del grupo amino, del grupo ácido, más pK2 del grupo base, dividido 2 es igual al punto isoeléctrico, ¿cierto? Así se determina el punto isoeléctrico del aminoácido, pK1 más pK2 dividido 2. Si tenemos un tercer pK, que es el de la cadena radical, pues tendríamos que sacar el promedio con ese tercer pK, ¿sí? Y dividir obviamente entre 3. A continuación miramos acá pues los aminoácidos. Cuando vamos a hablar de aminoácidos vamos a encontrar muchos tipos de aminoácidos, pero en términos generales los vamos a presentar de la siguiente forma. Los que son proteinogénicos, estos son los que son proteinogénicos. ¿Qué son aminoácidos proteinogénicos? Son los que forman proteína. Existen otros tipos de aminoácidos que se transforman en otras sustancias químicas importantes para las células, pero pues que no forman proteína como tal. Entonces, vamos a ver acá o a centrarnos en los proteinogénicos, ¿sí? Aquí podemos ver los 20 aminoácidos proteinogénicos. Bastante importante reconocer en todos ellos el grupo carboxi, el grupo amino, el hidrógeno y miren que la fracción variable o el factor común de la estructura está en verde y la fracción variable de la estructura está en rojo, la cadena radical. Y podemos ver que en esas cadenas radicales hay grupos ácidos, grupos aminos, cadenas hidrocarbonadas, hidroxilo, tiol, aminas heterocíclicas, fenoles, ¿sí? Bencenos. En fin, entonces claro, obviamente dependiendo pues de esa cadena radical, pues el comportamiento del aminoácido será diferente. Sin embargo, el grupo amino y el grupo carboxi, como podemos observar en esta tabla, ¿cierto? Conservan pKs muy similares entre ellos. Miremos acá, esta es la alanina, ¿cierto? Este es el pK del grupo amino. Este es la alanina no tiene cadena radical, pues no tiene un pK asociado a su cadena radical, no es ionizable la cadena radical. Y este es el pK del grupo carboxilo. Aquí tenemos la leucina, miren, el pK del carboxi muy parecido al del amino y, muy parecido al de la alanina. Y el grupo amino también es muy parecido. Y si vemos así, es muy parecido para todos. Obviamente existen diferencias, pero miren que los valores de pK para grupo amino y carboxi en todos estos aminoácidos son muy parecidos. Ahora, la cadena radical sí varía bastante sus factores de pK, ¿cierto? Y no todos, como podemos observar, quienes tienen cadenas radicales ionizables o que tengan grupos ácidos y bases. La arginina, la asparagina, la cisteína, la glutamina,
la histidina, la serina, la treonina, la tirosina y la lisina. De los 20 aminoácidos proteinogénicos, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tienen cadenas radicales ionizables. El resto, miren cómo se representa como una línea, eso quiere decir que no tienen cadenas radicales, ¿sí? Otra cosa importante de los aminoácidos es que se nomenclan con su nombre o tienen una abreviación o también se representan con una letra específica que vamos a ver. Listo, esas son las formas de nomenclarlos, por el nombre completo, alanina, leucina, serina, en fin. Recuerden que ellos varían en su cadena radical, su abreviatura está al frente de cada uno, ¿sí? Y también se pueden abreviar con unas letras que vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver las estructuras tridimensionales de estos aminoácidos, ¿sí? La glutamina, la glicina, la cisteína. ¿Qué podemos ver acá? ¿Cierto? Bastante importante. Tenemos que identificar los carbonos, están en negro. Los hidrógenos están en, voy a ponerle más bien así, en blanco. Los oxígenos, como este raya rojo, los voy a poner aquí, están en rojo, ¿cierto? Y los nitrógenos en azul. Entonces aquí podemos ver los componentes de este grupo, pues, o de cada uno de estos aminoácidos. Miremos que este está compuesto por carbono, ¿sí? Este es el grupo entonces carboxilo, ¿cierto? COOH. Por aquí tenemos al grupo amino, NH2. Y aquí detrás está el otro componente, CH. Miren, aquí tenemos, ¿sí? Todos los componentes de la cadena de la glicina, ¿sí? Aquí tenemos dos H. Miremos aquí la glutamina. La glutamina, ¿qué característica podemos saber? Podemos identificar acá, ¿sí? La cadena radical tiene grupos amino y grupos carboxilo. O sea, la glutamina tendría cadena ionizable. Miremos, este es el grupo carboxilo. Este es el grupo amino, ¿sí? Aquí estaría el carbono central. Aquí los hidrógenos y esto sería la cadena radical de esa estructura. Miremos la cisteína. Grupo carboxi, grupo amino, carbono y cadena radical de la cisteína. Carbono central, perdón. Entonces, es importante reconocer de estos aminoácidos que todos tienen ese carbono central y que ese carbono central, conocido como alfa, tiene la propiedad de ser quiral, porque a excepción de este aminoácido que es la glicina, no es con S, es con C, la glicina, todos los aminoácidos tienen ese carbono central unido a 3 cadenas radicales que son diferentes en su estructura química, ¿cierto? A 4 cadenas radicales, perdón. Primero, el grupo amino y el grupo ácido. Segundo, el hidrógeno. Y tercero, la cadena radical que varían todos. El único que no es quiral es la glicina por el hecho de que la cadena radical es un hidrógeno, entonces no tendría propiedades de quiralidad. Pero todos los aminoácidos tienen entonces propiedades de quiralidad basadas en eso, que el carbono central está unido a 4 grupos funcionales diferentes. Aquí podemos ver la clasificación de los aminoácidos en base a sus grupos funcionales. O sea, qué componentes existen en esos grupos funcionales. Cuando son aromáticos, o sea, que tienen anillos bencénicos, aquí están los aminoácidos, ¿sí? La fenilalanina, la tirosina, el triptofano. Cuando tienen componentes tiólicos,
o azufrados en su cadena radical. Entonces están la cisteína y la cistina. Los que tienen componentes hidrocarbonados, alanina, valina, leucina, isoleucina. Los que tienen ácidos dicarboxílicos, aspartato, glutamato, asparagina y glutamina. Cadenas polares básicas nitrogenadas, o sea que tienen componentes polares que funcionan como bases nitrogenadas. Son la lisina, la arginina y la histidina. ¿Sí? Grupos hidroxilo alifáticos, o sea, hidroxilo, pero en forma de alcoholes no ramificados, la serina y la treonina. Y el único aminoácido cíclico es la prolina. ¿Sí? Vamos a ver la estructura de la prolina aquí rápidamente. Esta es la estructura de la prolina, centrémonos en ella, ¿cierto? La prolina tiene una particularidad, es el único aminoácido cíclico porque la cadena radical hace un anillo con el grupo amino. Entonces, si nosotros vamos a observar la prolina, ¿sí? El grupo amino está como bastante alejado del promedio de todos los otros grupos amino, por la condición que está bloqueado, pues, o está anillado con la cadena radical, ¿cierto? Ese grupo amino solo tiene la posibilidad de recibir máximo un protón, no puede formarse a la forma NH3, es otra condición importante. Otra clasificación importante de los aminoácidos, ellos se van a clasificar en base a sus pKas, ya la vimos, en base a los componentes que existan en la cadena radical. Ahora, esta clasificación es en base a las características físico-químicas de la cadena radical. Entonces, los que vemos acá son conocidos como aminoácidos apolares, ¿sí? ¿Qué son aminoácidos apolares? Pues que en su cadena radical, o más bien la cadena radical no es polar, no es miscible con solventes polares, es miscible con solventes totalmente apolares. Y podemos ver entonces varios representantes y varios tipos de estructuras orgánicas allí presentes. Entonces tenemos, por ejemplo, el anillo de la prolina no permite que ella sea polar. Es el triptofano, tiene una amina heterocíclica unida a un benceno, eso es muy poco polar. Este grupo tiol de la metionina con una cadena totalmente hidrocarbonada, lo mismo que la isoleucina, la valina, la leucina y la alanina. Pues son muy poco polares y por lo tanto no puede ser miscible en solventes polares como el agua. Lo mismo que para la fenilalanina, o sea, son sustancias ampliamente hidrofóbicas. Y ojo, como no son polares, no tienen grupo ionizable, ninguna de esas sustancias tiene pK, ni funciona como un ácido ni como una base, ¿sí? Incluso teniendo este grupo amino, lo que pasa es que este grupo amino ya aquí anillado, lo mismo que acá, pues pierden su capacidad, son muy poco la capacidad pues ácido base que tiene esa cadena radical como tal. Ahora, la clasificación de los aminoácidos, pues en el segundo grupo de acuerdo a las propiedades físico-químicas. Estos son los que son polares pero no se ionizan, o sea, no tienen la capacidad de funcionar como ácidos o bases, simplemente son miscibles en solventes polares pero no sueltan ni captan protones, ¿sí? Entonces aquí la vemos, la glicina es una de ellas, la serina, la treonina, ¿sí? La tirosina. Vamos a ver la particularidad que tienen ellas. Son polares, ¿sí? Esta cadena es polar, esta cadena es polar, esta cadena es polar, a pesar de tener esto tiene un grupo hidroxilo unido ahí. Esto es muy polar, esta amida. Esta cadena también es polar. Entonces, básicamente, estas sustancias se pueden mezclar fácil con solventes orgánicos, pero
esta cadena no suelta protones, o sea, no libera protones. Esta tampoco libera protones. No puede liberar protones. Esto tampoco puede liberar protones. No lo puede hacer. Es muy débil para liberar protones. La atracción entre los protones y el componente oxígeno, tiol o amino en estos casos es demasiado fuerte. Tiene que ser un medio muy fuerte para inducir la liberación de los protones desde esos grupos funcionales, ¿sí? Entonces por eso no alteran el pH, no son ácidos ni bases, simplemente son polares y se mezclan con solventes polares como el agua y no se mezclan con solventes no polares como el cloroformo, por ejemplo, o el benceno. Ahora, la tercera clasificación es basada en las cadenas. Vuelvo y les digo estas clasificaciones porque como el factor común siempre son el grupo amino y el grupo carboxi y el hidrógeno, entonces pues las clasificaciones de los aminoácidos se van en base a sus cadenas radicales, de acuerdo a si son ionizables o no, son hidrofílicas o no, o los componentes orgánicos que estén presentes en ellas. Listo, unas son los componentes que tienen y otras las propiedades físico-químicas como tales. En este caso estamos hablando de las propiedades físico-químicas, que habrían unos no polares, otros polares no ionizables y ahora estamos hablando de los polares ionizables, que hay ácidos y hay bases. Vamos a ver los ácidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de polares ionizables, entonces obviamente la cadena radical es polar, pero suele tener la capacidad, en este caso tienen la capacidad de liberar protones, ¿cierto? Tienen muy buena capacidad para liberar protones al medio y por eso se conocen como ácidos. De hecho, las cadenas radicales tienen pKs pequeños. ¿Listo? En este caso tenemos al ácido aspartico y al ácido glutámico. Ahora, los polares ionizables básicos. Entonces, esto y esto, como vemos aquí tienen grupos amino y grupos amino, tienen la capacidad de captar protones. O sea que el pKb para estos es bajito, pero el pKa es alto. Por lo tanto, el pK de estas sustancias es alto, ¿cierto? Ahora, normalmente estas sustancias funcionan como bases, captan protones, ¿sí? Captan protones, esos grupos amino captan protones del medio, ¿cierto? Y por eso suelen tener pKs aumentados, ¿sí? Ahora es importante reconocer lo mismo, ellos son polares, se mezclan con solventes polares, no se mezclan con solventes no polares, pero además de eso tienen la capacidad de que cuando se mezclan le quitan protones al equilibrio de ionización del agua y funcionan como bases. Acabamos entonces de estudiar las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Recuerden el efecto de la quiralidad, la clasificación basada en los grupos funcionales, ¿cierto? Básicamente eso fue lo que estudiamos. Y las propiedades ácido-bases de estos.